Buen día, parceros. Ayer los vi muy motivados y en los comentarios que he leído hasta hoy, gente muy interesada en este caso KX, que en realidad más que FOD es una muestra de cómo este mercado de derivados es peligroso cuando hay una mala gestión por parte de los proveedores, ya sean exchanges o ya sean brokers, cualquiera de ellos. Entonces voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles básicamente, y conté ayer muy por encima del caso, lo que pasaba era que en OKX hubo una posición que llegó a ser de más de 460 millones en el contrato trimestral de Bitcoin contra el dólar y fue liquidado. ¿Por qué? Pues porque era una posición en largo, es decir, una posición de compra y el precio, pues una vez bajó lo suficiente en esta corrección que estamos viendo, le liquidaron la posición. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema? Las liquidaciones pasan todo el tiempo. El problema es que esa liquidación no encontró comprador y como era una posición tan grande, el mercado no encontró comprador, entonces esas pérdidas las está asumiendo el mercado como tal. Y voy para explicar esto, porque sé que no todo el mundo pues está familiarizado con este tipo de derivados, voy a explicar primero el riesgo de contraparte, cómo funcionan unas características de los futuros de OKX, cuál es la diferencia en este tipo de sistemas contra otros de futuros como el de BitMEX, también lo voy a explicar, y después vamos a ver el caso concreto OKX y por qué es que está tanta persona tan a la expectativa y como un tanto preocupada pues por lo que pueda pasar de aquí a mañana, que sería el asentamiento o el settlement del que se está hablando. Entonces, vamos a empezar a explicar primero unas características de los futuros. Voy a poner acá el, el tablero. Ok, y tenemos entonces el riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte, vamos a tener el caso de OKX para tener un ejemplo. Y primero vamos a hablar un poco de los futuros. Los futuros que ya hemos hablado en videos anteriores, he hecho ya uno donde he explicado para qué funcionan los futuros. Entonces, en este voy a contar es más bien unas características más específicas. Los futuros siempre tienen que tener un balance entre longs y shorts. O sea, lo que nos permite futuros es tomar posiciones en long, que son compra, esperar que el precio suba y nosotros ganar, o posiciones en short, en corto, que son de venta y nosotros poder ganar cuando el precio cae. Siempre debe haber un balance entre largos y cortos, eso es una característica de los futuros, siempre tiene que haber por cada largo un corto, entonces eso lo que quiere decir es que es un juego de suma cero, juego de suma cero. ¿Eso qué quiere decir? Que las ganancias de una persona son necesariamente las pérdidas de otra. No hay ninguna, no se crea capital, no se crea ninguna ganancia. Cuando alguien pierde es porque otra persona se está ganando esto. Esto es importantísimo para el caso que nosotros vamos a estar viendo. Con esas características ya podemos pasar a el caso OKX, que funcionan como unos futuros normales, pero tienen ciertas características. OKX tiene un sistema pues de asentamientos y de entregas. OKX tiene tres contratos funcionando. Tiene un contrato semanal, un contrato bisemanal y un contrato trimestral. Vamos a ponerlos acá. OKX. OKX. Entonces tiene tres contratos. Aquí ellos lo ponen weekly, biweekly y el trimestral. Sería el quarterly. Aquí. Y el trimestral. Estos tres contratos, digamos, son los que ellos ofrecen y cada uno de ellos pues tiene su liquidez, su libro de órdenes, su volumen, todo pues aparte. Cada uno tiene su interés abierto y cada uno tiene sus compradores y sus vendedores pues con sus propias ganancias. Cada uno de esos contratos tiene un asentamiento semanal, es decir, yo la ganancia que me hago en cada uno de estos contratos, por lo general los que se operan son los trimestrales son los que tienen por lo general más liquidez,
más volumen tienen por lo general, entonces es lo que la gente más opera. De hecho, el que está teniendo el problema en OKX en este momento es el trimestral. Esto también pues va a ser importante. Y en cada uno de ellos, pues como les menciono, hacen unas settlements, vamos a ponerlo acá, que la traducción sería como asentamientos semanales. Cada semana, cada viernes específicamente. Por eso estamos atentos a lo que pase mañana. Y en estos settlements, en estos asentamientos semanales, es que las ganancias y las ganancias y las pérdidas que se hacen en cada uno de estos contratos, o sea, es decir, yo estoy como trader y tengo una ganancia en uno de estos contratos, la ganancia está hecha, ahí aparece pues en inglés como realized, aparecen hechas, pero yo no las puedo retirar hasta que haga un asentamiento en la semana. Es decir, las ganancias se quedan en la plataforma, yo puedo utilizarlas como margen, pero no las puedo retirar hasta que haga el asentamiento de la semana. Y la razón de eso es que este sistema de pérdidas sociales. Entonces ya vamos a empezar a hablar del riesgo de contraparte. ¿Qué es el riesgo de contraparte? El riesgo de contraparte, pues precisamente es ese riesgo que tiene un sistema o que tiene un mercado de confiar en un intermediario, cuando un intermediario pues es el que provee y tiene una parte pues del riesgo de, pues de toda esta dinámica que tiene el mercado. Entonces, estos proveedores de futuros, este tipo de plataformas o brokers tienen dos sistemas diferentes para afrontar este riesgo de contraparte. En estos mercados de futuros, pues es fundamental que eh, los ganadores o que los perdedores tengan la suficiente garantía, el suficiente capital para garantizar las ganancias de los ganadores, porque si no habría pues un problema en la comunidad, en el mercado. Y ese precisamente es lo que está en juego ahora. Entonces las pérdidas sociales, el sistema de pérdidas sociales de OKX y de la gran mayoría de proveedores de contratos de futuros o de servicios de apalancamiento tienen este sistema de pérdidas sociales. Uno por lo general no se fija en eso, la mayoría de personas no se fijan en eso y eso tiene muchísima implicación en su capital. Este sistema de pérdidas sociales básicamente lo que indica es que cualquier pérdida o cualquier pérdida que no haya podido ser asumida por los perdedores, es decir, que le haya tocado asumir a, al mercado como tal, que sería a OKX, la terminan asumiendo el resto de la comunidad, es decir, la terminan asumiendo todos. Y eso porque OKX opera simplemente, ofrece la plataforma, entre comillas. Entonces, opera en un ambiente P2P, es decir, peer-to-peer, solamente conecta compradores y vendedores y por eso pues las ganancias que no lleguen a ser cubiertas por los perdedores van a ser cubiertas por los mismos ganadores. Es decir, OKX no tiene ningún riesgo aquí metido. Y esto es muy importante porque esto también les quita a ellos incentivo para ser más estrictos en quién le ofrecen apalancamiento, que es lo que pasa ahora. Dejaron a alguien apalancarse más de 400 millones en un mercado que no tenía la liquidez para encontrarle un comprador y cerrarla. Y lo que íbamos a ver ahorita, las implicaciones que tiene eso, pero primero entendamos el ambiente como tal. Entonces, en este sistema de pérdidas sociales, como ellos ofrecen esto peer-to-peer, ellos no van a asumir las pérdidas, sino que las pérdidas las asume el mercado como tal. En estos sistemas de pérdidas sociales, entonces cuando a un trader le van a liquidar una posición, es decir, su balance de margen llega a cero, lo que hacen es que mandan una orden de venta al mercado. Orden de venta al mercado. Que por lo general y cuando no son muy grandes, pues casi siempre encuentran un comprador que pues haga que no haya ningún problema. Pero como el precio estaba cayendo muy rápido y la orden era muy grande, si hubiera llenado esa orden a mercado así de rápido, pues el slippage hubiera ocasionado un crash en este mercado. Y pues esto tiene unas implicaciones en términos de arbitraje y en términos de arbitraje y en términos de hedging que
pues son un poco más complejas y no vamos a llegar, pero pues una orden de venta así de grande hubiera ocasionado un slippage que hubiera ocasionado un crash muchísimo más grande. Entonces, lo que hace es que queda un muro de venta y esa posición queda todavía en veremos como tal, y es ahorita lo que vamos a analizar, y después esas pérdidas, si al final de la semana no se alcanzan a encontrar un comprador, ese muro no alcanza a llegar a un comprador, las ganancias de todo el resto de personas, que serían unas ganancias tremendas, porque como les digo, esto es un juego suma cero. Entonces esos 400, o sea, toda esa pérdida de esta persona o esta entidad que perdió en esa posición tan grande, esa persona no perdió los 415 millones como era una posición apalancada. Digamos, si estaba apalancada 20 veces, eso quiere decir que los 420 millones que perdió dividido los 20 del apalancamiento, lo que él en realidad perdió fueron unos 21 millones aproximadamente, unos 21 millones de dólares aproximadamente, pero igual, esas pérdidas, pues, de esos 21 millones se los ganó alguien. ¿Por qué? Porque esto es un juego suma cero, siempre hay un balance en el largo de él, se lo compraron algunos otros cortos que probablemente no los hayan cerrado y estén ganando muchísimo más en este momento. Entonces yo creo que con eso ya podemos entender básicamente qué es lo que pasa en OKX. Esto se diferencia de BitMEX, que también tiene un riesgo de contraparte, pero lo que hace BitMEX es que hace un central clearing. Central clearing es como, bueno, hace como unas compensaciones centrales, es decir, actúa como un intermediario central que aquí se conecta simplemente los compradores y los vendedores. En BitMEX lo que hace es que cada comprador enfrenta a BitMEX y cada vendedor enfrenta a BitMEX. Entonces, cuando le liquida BitMEX una posición a una persona, la liquida a él directamente y cuando alguien gana, BitMEX le garantiza que va a ganar. Entonces, eso hace que BitMEX tenga, digamos, unas políticas un poco más estrictas a la hora de permitir apalancamiento. Sé que BitMEX tiene un sistema de desapalancamiento cuando hay mucha volatilidad y las posiciones, pues, de algunas personas, pues, están teniendo mucho riesgo de ser liquidadas. Entonces, BitMEX tiene, digamos, una aproximación un tanto más acertada, un tanto más prudente, pero igual tiene el mismo riesgo de contraparte. Entonces, yo creo que ya podemos entender cómo funciona este mercado, cuál es el sistema de pérdidas sociales, el clawback. Entonces, cuando hay una pérdida social, volvamos a OKX, cuando hay una pérdida social, eso quiere decir que al final de la semana tiene que haber un clawback, que eso son las devoluciones, es decir, de las ganancias de las personas, de las ganancias de los traders que ganaron, en este caso, que ganaron del corto, liquidándole la posición a esta ballena que fue bastante imprudente, pues se calcula un clawback, que esto se calcula sumando las ganancias y las pérdidas de la semana. Esto se divide entre un fondo de seguro. Vamos a poner aquí la fórmula, sería el clawback sería igual a las ganancias, bueno, a las pérdidas, que esto es negativo, obviamente las pérdidas es un valor negativo, más las ganancias, esto sobre el seguro. El seguro es pues valga la redundancia, si un fondo de seguro que tiene OKX y que tienen pues bastantes exchanges que se da para cubrir cuando se dan estos casos de pérdidas sociales muy grandes. Vamos a ver ahorita cómo el seguro es realmente paupérrimo en el caso de OKX. Ahorita tenemos acceso a todos esos datos. Entonces, ese clawback lo que quiere decir es que se calcula y da un porcentaje. Entonces, si da un porcentaje del 10%, que es algo alto, pero que ya se ha dado y recientemente se ha dado en el mismo OKX del 10%, quiere decir que si alguien tuvo una ganancia de un Bitcoin, de ese un Bitcoin, el 10% le va a tocar pagarlo al mercado por las pérdidas de este tipo. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto porque lo que les expliqué en un inicio es de estas ganancias realizadas, este tipo de ganancias realizadas no se pueden retirar hasta que haya el settlement. Entonces ellos te pueden literalmente quitar de tus ganancias hasta
lo que se llegue a calcular del clawback, si llega a ser del 100%, no hay nada que pudiste hacer, y este es el riesgo que se tiene en este momento. Esta política, pues no sé a ustedes qué les parece, me parece bastante comunista, entonces bastante riesgosa también para el sentimiento del mercado. Vamos a ver el caso concreto una vez más. Pasemos otra vez aquí a la noticia, vamos a ver el caso específico. Tenemos acá la página de OKX y tenemos aquí cuál es el caso. Tenemos acá en la cantidad entonces el contrato trimestral, que es este de acá, y este contrato trimestral les voy a mostrar lo que tiene aquí, 400, o sea, la pérdida que tiene en este momento. Son 4.168.515 contratos. 4.168.515 contratos. Vamos a saber de dónde sale este valor que decían acá, de los 415 millones. Y tenemos, ¿por qué si tenemos 4.168.000 contratos? Aquí les voy a mostrar entonces las definiciones, porque hay gente que a veces acepta los términos y condiciones y no lee. El valor del contrato ellos lo han ajustado a $100 en BTC, es decir, cada contrato tiene un valor de $100. Eso quiere decir que estos 4.168.000 contratos son en realidad 416.815.000 dólares, que equivalen a 51.973 Bitcoin. Ese era el tamaño de la posición, ese fue el tamaño de la posición que se liquidó, y las pérdidas sociales que quedaron después de liquidar eso, es decir, lo que no alcanzó a llenar el mercado, en este momento son 2.150 Bitcoins. 2.150 Bitcoins que son pérdidas sociales que tienen que salir de algún lado, o sea, tienen que salir de las ganancias de los otros traders, que también van a ser un valor similar, porque pues como es un juego de suma cero, cada perdedor tiene un respectivo ganador que está ganando a costa suya. Entonces, esto se supone que aquí debería actuar el fondo de seguro. De los 2.150 Bitcoin, el fondo de seguro pues debería garantizarle a los traders pues que no se les va a tocar de sus ganancias. El fondo de seguro en este momento está en 14 Bitcoins. 14 Bitcoins para OKX, a estos valores de hoy. Entonces, realmente paupérrimo, teniendo en cuenta que se ven 2.433, ahora que está bajando un poco más, no alcanza a cubrir ni siquiera ni siquiera el 1% de lo que supuestamente debe asumir el mercado. Entonces, el clawback a estos precios, si el precio no llega a estar cerca de los 8.020, que es donde estaría el muro de estos 4.100.000 y pico contratos, que lleve a cero estas pérdidas sociales de 2.000 bitcoins, esto quiere decir que el clawback va a ser gigante. Y eso quiere decir que muchos traders ganadores no van a ganar lo que realmente se ganaron, y eso quiere decir que va a haber traders furiosos, y eso quiere decir que tal vez haya bastantes demandas colectivas en el caso OKX. No sé cómo ellos lo van a afrontar. Esto puede cambiar el sentimiento del mercado, y pues puede ser que OKX pueda perder la relevancia que tiene. En este momento OKX es el segundo exchange más líquido después de BitMEX precisamente. Entonces, estas políticas que han sido bastante riesgosas, y estos sistemas de pérdidas sociales que no le dan el incentivo a los exchanges a ser estrictos y a no dejar a las personas sobreapalancarse en un mercado que no tiene la liquidez para aguantarlo y evitar estos riesgos. Entonces, este es el caso de OKX. Espero que hayan entendido un poco más de esto de los futuros, que les haya quedado un poquito más claro. Si fue así, espero que exploten este dedito arriba, que compartan este video con las personas, que se suscriban, que pues que tengan cuidado con este tipo de instrumentos, con dónde operan, también con este tipo de riesgos de contraparte. Ya pues hay que analizar qué es lo que va a pasar al final de la semana y qué es lo que va a pasar con OKX, porque si termina siendo un lugar riesgoso para nuestros fondos, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ahora, muy a la expectativa de esto que pueda pasar, al igual que el precio. Una vez más les pido dedito arriba, compartan, suscríbanse los que todavía no lo han hecho, y nos vemos mañana o más tarde con más videos dependiendo de lo que pase en el mercado. Chao pues.